Exorcística. Cuestiones relativas al demonio, la posesión y el exorcismo. José Antonio Fortea. Versión 11 de esta obra, febrero de 2017. Suplementum. Suplemento del tratado Summa Daemoniaca. Cuestiones sobre el demonio, la posesión y el exorcismo. José Antonio Fortea. Ofrezco este libro sobre el demonio a la mayor gloria de Dios, mi Creador, antes de que yo naciera, y mi juez el día que yo parta de este mundo. Creo en la Santa Iglesia Católica y me precio como mi mayor honor en ser hijo obediente de ella. Prólogo. En un castillo en Alemania, en Bielstein, en agosto de 2005, iba a dar una conferencia cuando, al comenzar, me acordé de un reportaje que había visto en la televisión pocos días antes. En la primera parte del reportaje se mostraba a unos escaladores que llegaban a las más altas cumbres. En la segunda parte del reportaje se mostraba a submarinistas penetrando por grutas marinas que, interconectadas entre sí, formaban inacabables galerías de kilómetros y kilómetros. Galerías que llevaban a profundidades que parecían no tener final ninguno. Aquella conferencia comenzó de esa manera, explicando la diferencia entre ambos mundos. Expliqué cómo hay hombres que ascienden a esas montañas, a esas alturas, símbolo de los teólogos que estudian las más altas cuestiones místicas. Cuestiones que tratan de una región donde el sol ilumina todo con luz purísima y especial, donde en vano se buscará la más pequeña mota de polvo. Una región de un aire inmaculado, desde cuya altura se ve el mundo de los hombres muy abajo, muy pequeño. Los simbolismos inherentes a esta imagen son evidentes y no hace falta explicarlos, como no hace falta explicar el simbolismo de esa otra región subterránea, donde nunca llega la luz del sol. Una región donde reina la oscuridad y la falta de vida. Un reino de fango donde moran criaturas que instintivamente nos llenan de temor. Nunca me hubiera introducido yo en esas profundidades de oscuridad, donde moran monstruos, si no hubiera sido por ayudar a hermanos míos atrapados en esas galerías. Tuve que bucear en ellas por amor a Cristo. Si otros, por amor a ese mismo Dios, tuvieron que ascender por la ladera de montañas, tuve yo que descender, movido por ese mismo amor. La caridad hizo a unos ascender, a mí descender. El ascenso es lento y duro, paso a paso, asimismo el descenso. Y estuve protegido, ciertamente, porque no era por mi propia voluntad y amor al riesgo, por lo que me introduje en laberintos de muerte y fango, sino por obediencia a aquel que permitió que esos laberintos ocuparan un rincón de su creación. Por eso, aunque caminé por el valle de la sombra de la muerte, maravilloso y reconfortante Salmo 23, nada temí, porque tenía quien me guiara y me protegiera. Es cierto que este libro trata del demonio y no de Dios, pero tampoco es eso así del todo. Hoy, paseando delante de mi parroquia, leía una carta recibida del sur de España. La carta era de una persona que había leído mi libro, Obra Férrea. En la carta me topaba con la siguiente pregunta: ¿cómo se puede demostrar la verdad de la Iglesia? ¿No es el diablo en sí mismo la demostración? ¡Qué pregunta tan inteligente! Sí, su presencia, tétrica y desagradable, supone una sobrada demostración de todas las verdades de la fe. ¿No es la existencia del demonio una predicación en sí misma?
¿No es su existencia y su eterno clamor un sermón demoníaco acerca de las realidades divinas? Sí, que resuene un antisermón ha sido permitido por el bien infinito. Le doy muchas gracias a Dios de haberme concedido una vida tan llena de hechos apasionantes, por haberme otorgado una existencia que es una diaria constatación de la confrontación entre el poder de Dios y las puertas del infierno. El poder del brazo de Dios, el poder invencible de sus ángeles, y por otro lado, esas puertas del Hades que extienden su poder sobre los hombres, porque también las tinieblas ostentan un poder. El Mesías, mientras estuvo sobre la tierra, concedió un poder y una autoridad para contrarrestar ese otro poder, verdadero y terrible. El poder de Dios frente al poder de Satanás, el poder de la luz frente al poder de la oscuridad. Sí, este universo alberga en su seno un lado oscuro, al que únicamente le puede hacer frente la fuerza de Yahvé, Sebaoth. Sí, Morgoth y Sauron existen. Y estamos en guerra. No se trata de una ficción. Sin la lucha espiritual de muchas personas que contienen esas puertas del infierno, el mal invadiría este mundo. Está profetizado que el Hades no prevalecerá, pero no se dijo que no hacía falta hacer nada. El mal puede conquistar continentes enteros, puede mantenerse en pie durante siglos en extensas regiones de la tierra. La guerra es muy real y hay verdaderas bajas. Hay gente que vive muy tranquila porque otros batallan y contienen horrores que de salir victoriosos horrorizarían a todos. ¿Pudo el Tercer Reich haber durado siglos? ¿Pudo haber conquistado Europa y África entera? ¿Pudo el poder de los soviets haber atraído bajo su órbita a medio mundo? Algunos creen que las cosas han sucedido como han sucedido porque no podían haber sido de otra manera. Están muy equivocados. El mal retrocede porque hay gente que se esfuerza y batalla. El mal retrocede porque hay gente que lucha por aquellos que no luchan. El mal material que vemos sobre este mundo es fruto del mal moral. El mal visible es consecuencia de un mal invisible, el pecado. Y hay huestes de potestades tenebrosas que extienden ese mal invisible. Ese combate entre los ministros de Dios y las hordas del infierno es real. El exorcista simplemente tiene el privilegio de poderse asomar al infierno. El exorcista tiene el encargo de encontrarse frente a frente con esos poderes de la oscuridad y escucharles directamente. Muchos se preguntarán qué significa el título de este libro. Pues bien, el título de Exorcística proviene de Ars Exorcística, por lo cual se puede traducir como teoría exorcística. En fin, acabo deseando que nadie comience a leer este libro sin haber leído antes este prólogo, porque al principiar la lectura hay que tener en cuenta que esta obra es el suplemento de Summa Daemoniaca. En ese otro libro se explica todo lo esencial relativo a la demonología. Este suplemento da por supuesto que se han leído las cuestiones previas, y por eso esta obra va directamente al detalle, a los asuntos menores y más accidentales. En ese sentido, este libro es un gran desván de cuestiones, un almacén donde he ido acumulando todo aquello que me vino a la mente tras escribir el tratado sobre lo esencial, Summa Daemoniaca. Estas páginas, por lo tanto, son una acumulación de cuestiones relativas a la demonología y al ministerio del exorcismo, agrupadas sin orden,
pues son añadidos a la anterior obra en la que todo sí que se explica desde principio a fin, y en la que sí que se ofrece el contenido de forma estructurada. Leer este libro sin haber leído el anterior o sin tener buenos conocimientos teológicos sobre el tema supone sumergirse voluntariamente en un camino zigzagueante cuyo rumbo parecerá marcado por el deseo del autor de esquivar los grandes espacios que conforman la primera obra sobre las cuestiones esenciales. Leer este libro, por tanto, tiene el encanto de meterse de algo así como meterse en una especie de selva de cuestiones teológicas y espirituales, o como el recorrer el taller de un tallador, donde yacen centenares y centenares de capiteles, trozos de tímpanos, gárgolas y un sinfín de elementos en espera de su sitio. Escribí este libro pensando en teólogos, en peritos en esta materia. Ahora bien, no tengo la menor duda de que una vez impreso un libro tendrá éste todo tipo de lectores, creyentes y no creyentes, teólogos y gente sin conocimientos acerca de la religión. Y estoy seguro de que habrá quienes expresamente se deleitarán en perderse en esta selva de cuestiones, quienes querrán experimentar voluntariamente la desorientación de ir recorriendo una red de caminos que se cortan y entrecruzan. La lectura por el placer del mismo acto de leer incluye no sólo la literatura, sino también la teología. Borges era aficionado a este tipo de excursiones. Para todos los creyentes y para todos los borgianos, he creado este pequeño jardín de caminos demoníacos que se dividen, se atraviesan y se separan. Quisiera también añadir, en el final de este prólogo, que Dios es honrado, alabado y ensalzado en todos los aspectos y detalles de todo lo que existe. La existencia es un canto de alabanza a Dios, la existencia es la gloria de Dios, la existencia es un acto de la voluntad de Dios. Él es el que permite que exista. Dios determina cómo ha de existir todo lo que de hecho es. Casi nadie le glorifica por esta parte, por esta porción de la existencia que es el infierno. Algunos hasta consideran que esta parte, la de los seres réprobos, es como una especie de mancha en el mundo de lo existente. Si nuestra mano humana debiera continuar el capítulo 1 del Génesis, o acortarlo o profundizar en él con palabras, escribiría: Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno, mas el mal surgió entre las cosas buenas. El mal era malo y estaba en medio de un mundo bueno. Mas vio Dios que era bueno permitir que existieran cosas malas, y permitió Dios que existieran, y vio Dios que su permisión era buena. Vio Dios que era bueno que existiera todo lo que Él ha permitido que exista, y todo lo que vio que no era bueno permitir que existiera, no lo permitió. Y el bien existió, y el mal coexistió, y hubo día y hubo noche, y hubo criaturas del día y criaturas de la noche.